Bueno, y como habíamos indicado, ¿no? El día de hoy tenemos al presidente de la Cámara Nacional de Turismo, el mismo que se encuentra muy preocupado por los millones de puestos de trabajo que se han perdido tras la pandemia, ¿no? Vamos a presentar a Carlos Canales, presidente de Canatur. Carlos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Hora Sindical, un programa vinculado a los trabajadores, pero que busca el desarrollo de la producción y la economía de nuestra patria. Señor Canales, ¿cuál es la situación tras la pandemia de los últimos 20 meses que se inició esta lamentable enfermedad? Un saludo, Marcos, a tus seguidores en el programa Hora Sindical. Bueno, como tú sabes, la actividad turística es tal vez una de las actividades económicas más golpeadas en el país. Hemos perdido muchísimos empleos, sobre todo en el sector informal. Lamentablemente, hay que decirlo, el sector turístico tiene un 70% de informalidad, pero tiene también 2 millones de personas que están trabajando en ese ámbito. Hay 1,5 millones de trabajadores formales. Estamos hablando de un universo de 3,5 millones de trabajadores y obviamente es un gatillador de la economía porque la MIPE, PYME son usualmente las beneficiarias, ya que representan el 92% del sector empresarial de la micro y pequeña empresa. Con las cifras que tenemos el día de hoy, sobre todo construido un modelo de turismo que solamente espera traer extranjeros y al haberse cerrado las fronteras, tenemos de 4.4 millones de turistas que teníamos el año 2019, a la fecha, en prácticamente 9 meses de enero de este año al 30 de septiembre, solo han arribado 180,000 personas, ¿no? Nada de nada. 180,000. Nada de nada. Así es. El señor Canales, lo cierto es que el Perú ha sido uno de los países que ha manejado la pandemia pésimamente. Los muertos, los fallecidos, es parte de esa situación. Y tal vez por eso es que han usado los mecanismos menos indicados para que no colisione la salud con la producción. ¿Cómo empezó durante la pandemia su percepción con respecto a lo que ha sucedido? Mira, nosotros conocedores de los efectos de estos hechos como la pandemia, acuérdense que hace muchísimos años, prácticamente en los años 90, tuvimos el cólera también y miramos que se cerraron las puertas del Perú al mundo, entonces pensamos que iba a suceder algo parecido, no tan largo, no tan pronunciado, de verdad, porque nosotros el 15 de enero que se decreta el confinamiento, la cuarentena, las medidas radicales de no movilización. De marzo fue, ¿no? Perdón, exactamente, 16 de marzo fue. Que se paralizó el país. Nosotros un día antes, 15, porque ya nos habían informado que el 16 se paralizaba el país, estuvimos con un conjunto de medidas en la presidencia del Consejo de Ministros cuando era el premier el señor Ceballos y el ministro de Economía, la ministra de Economía, Tony Alba, la ministra de Salud de aquel entonces, el ministro de Comercio Exterior, etcétera, y presentamos un conjunto de medidas que lamentablemente no nos hicieron caso, se tomaron medidas generales y no específicas, y total, nos dedicamos a trabajar los protocolos sanitarios desde el mes de abril para tratar de abrir lo más rápido posible. Todas las cifras se desbordaron, la verdad que hubo un pésimo manejo del Ministerio de Salud de la pandemia, y hasta la fecha se ha venido trabajando con idas y contramarchas por parte del MINSA con respecto a las medidas sanitarias, en las cuales algún día dicen para entrar al país se necesitan ninguna prueba, luego moleculares, luego antígenas, y luego te dicen que hay que estar vacunado y además tener PCR. Todo eso generó una incertidumbre y ha hecho que los turistas extranjeros no lleguen al país, y hoy día estemos impulsando la demanda de turismo interno hacia
hacia las provincias para tratar de evitar una mayor cantidad de pérdidas de puestos de trabajo y cierre de empresas. Yo recuerdo que en el mes de julio, agosto, ya estábamos nosotros en el aire, ¿no? Con nuestro programa empezábamos recién a anunciar lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Y esta Comisión de Reactivación Económica, ¿no? Lejos de proyectar medidas de desarrollo, ¿no? De preparación de las condiciones, cerraron, y los resultados fueron de que para beneficiar a un sector que no necesariamente era el sector turismo. Bueno, definitivamente hemos tenido medidas generales que no han podido, dentro del gobierno, especialmente el señor Sagasti, ser solidarios con nuestra actividad. Mira, tenemos los protocolos sanitarios más exigentes, digamos, de América del Sur, y la verdad es que no entendíamos por qué cerrar la temporada de verano, ¿no? Porque las playas del Perú no son todas Agua Dulce ni Ventanilla, ¿no? Que son playas masivas que tienen 11 millones de personas que van a buscar disfrutar del Pacífico, de nuestro querido mar, pero también hay otras zonas, las playas del norte, maravillosas, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, o las playas incluso de Tacna, de Moquegua, las playas de Arequipa, las de Ica, que no son masivas, que tienen distancia física, tenemos 2.500 kilómetros de playa, y se tomó la decisión de cerrar la temporada de playa en todo el país, que generó que 12 millones de peruanos que usualmente hacen turismo interno a nuestras playas dejaran de hacerlo y se perdieron más puestos de trabajo. Igualmente en Semana Santa fue otra medida errada, ¿no? La cuarentena que nos pusieron en febrero, no hubo para poder salir o viajar el Día de la Madre, el Día del Padre, Inti Raymi, de la fiesta de San Juan, muy poca proactividad de parte de las autoridades del gobierno de la gestión anterior, y esto generó obviamente que nuestra situación se vuelva más dramática, más crítica. Y bueno, estamos trabajando con el actual gobierno, estamos encontrando medidas, nos están escuchando, ya nos hemos reunido con el ministro Franque, están por sacar un paquete de medidas que podrían reactivar la actividad y evitar más cierre de empresas o más desempleo. Sí, para terminar lo del pasado y entrar ya a esta parte que usted está resaltando, ¿no? Del presente y mirar el futuro, que es lo que nos interesa, ¿no? Lo cierto es que tanto el señor Vizcarra como en la etapa del señor Sagasti, ¿no? Hubo una serie de medidas generales que tú llamas, pero que además el dinero que invirtió el Estado no reflejó en el momento, ¿no es cierto?, un resultado favorable para la economía del país. No ha habido dinamismo, la población no ha tenido cómo gastar, y finalmente pues no se orientó adecuadamente, privilegiando a unos sectores empresariales, y eso hay que señalarlo, ¿no? ¿Tiene eso algo que ver con la creación de esta unión de empresarios, de gremios que han constituido ustedes con la Sociedad Nacional de Industria, el gremio de transporte, ADEX, las pymes, etcétera? Mira, tiene que ver porque hemos estado insatisfechos muchas veces con la relación que hay entre el sector privado y el sector público, ¿no? Cuando el ministro de Economía, no hablo de sino de los anteriores, les era más cómodo convocar a la CONFIEP y no convocaba a los gremios que no somos asociados a la CONFIEP, ¿no? Entonces nosotros decidimos, y estábamos unidos en forma voluntaria, pero sin ninguna formalidad, y lo que hicimos fue encontrar ese espacio en el cual convulgamos las mismas formas de pensar, las mismas ideas, sin perder la independencia en nuestras gestiones gremiales, de tal forma que la Unión de Gremios del Perú en el fondo es una entelequia que ha unido a personas, sectores y empresas y gremios que tienen un pensamiento en común, que hoy día con un gobierno que no es por el que hayamos votado, pero sin embargo que respetamos el voto popular, ¿no? Sentimos que tiene que haber gobernabilidad para poder tener estabilidad y poder lograr desarrollo económico y social. Palabra clave, el tema de la gobernabilidad.
ustedes se suman pues a esta apuesta, ¿no? Y ya hemos entrevistado también al presidente de las pymes, ¿no? Y al señor de transporte, el señor Díez, ¿no? Giovanni Díez, ¿no? Que están vinculados a la producción nacional. No quiero enfrentar ni colisionar entre el empresario nacional con el extranjero. No, esa no es la idea, porque ambos invierten capital y pueden generar trabajo, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas, ¿no? Lo ha hecho el señor John Biden, presidente de Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, lo han hecho Europa, ha protegido a su empresario nacional. ¿No cree que eso debe de ser la política del señor Castillo? Mira, la protección que hacen muchos gobiernos a sus economías es positiva en la medida que existan sanciones a tu país. O sea, yo no puedo tener una economía de libre mercado si es que hay un dumping de parte de los productores de otros países y afectan la producción nacional. Por lo tanto, para eso están los tratados de libre comercio, que nos generan esos espacios para poder conversar y decir que justamente tú no me subsidies un producto, puedes quebrarme la industria nacional. Entonces se hace una estructura de costos. Un jean en ninguna parte del mundo puede costar $1, no hay forma, ¿no? El valor de la tela tiene un peso determinado y tiene un valor como un commodity, y eso se puede establecer. Lo que puede variar es la elaboración del jean, donde posiblemente haya gente que reciba menos cantidad de dinero por su hora de trabajo, ¿no? Y en condiciones que no sean de un mercado en el que se respeten los derechos de los trabajadores. De tal forma que nosotros creemos que todo tiene que ir en forma equilibrada. El proteccionismo no es bueno, pero también el libre mercado a ultranza, abierto, sin barreras, tampoco es bueno. Entonces se tiene que buscar equilibrios económicos. He estado viendo, a propósito de la entrevista, algunos paquetes turísticos en Europa. Por ejemplo, viajar de España a Portugal 4 o 5 días te está costando $100. ¿No? Con alojamiento, transporte y todo, $150, $180. ¿Por qué eso es distinto acá en el Perú? Es el volumen de pasajeros. Cuando tú tienes masa crítica abundante, millones. España recibe 85 millones de extranjeros, 85 millones. El Perú 4.4 millones. Francia recibe 95 millones de extranjeros. Entonces, cuando hay masa crítica, mucha gente que quiere ir a un lugar, hay mucha oferta. Y esa oferta hace que los precios bajen y se pongan económicos. Un vuelo de Madrid a París o de Madrid a Londres puede costarte 25 euros, 30 euros, ¿no? Entonces tú dices, oye, acá un pasaje de Lima a Tumbes me cuesta $300, ¿no? Y es 1 hora y media y el otro son 2 horas y media de vuelo. Entonces, todo tiene un sentido. Si hay muchísima oferta, se bajan los beneficios. ¿Por qué? Porque el avión se rentabiliza muchísimo durante un día. No tiene un vuelo ni 2 vuelos. Tiene 8, 9, 10 vuelos y se movilizan las 24 horas, con lo cual se genera mayor economía y hace que la reducción de los precios sea más económicas. Entonces, en concreto, el tema del transporte los afecta a ustedes. ¿Ustedes han hecho planteamientos para que sea el transporte aéreo, el transporte terrestre, bajen sus costos? ¿Por qué no hacen una alianza? ¿Conversan con ellos? Nosotros, a través de la Unión de Gremios, hemos planteado que justamente el tema del combustible, que es transversal a muchos sectores, a la cadena logística, a la cadena de transporte de personas y mercancías, sea valorado, porque hoy día el impuesto selectivo al consumo y los impuestos indirectos que tiene el combustible hace que si vale 50 centavos de dólar traer y procesar el petróleo, digamos un galón de gasolina o de diésel, llega al mercado por la cantidad de impuestos que tiene,
a $3, $4 y hasta $5, ¿no? Hoy día vemos que en el mercado puede llegar a un galón de 98 de octanaje, puede costar hasta casi 20 soles. O sea, a eso hemos llegado en este tema. Entonces, cuando tú haces un comparativo en América Latina, el Perú es el cuarto país de América Latina que tiene los precios de combustible más altos, y eso es porque están cargados por una cantidad de impuestos que es parte de la recaudación del fisco, ¿no? Tendríamos que ahí hacer una evaluación muy lógica y muy solidaria. Nosotros esperamos que el señor Franque de una vez por todas tome medidas con respecto a tener ingresos fiscales a partir de los combustibles, lo cual pues afecta directamente la canasta familiar, pero también en este caso el turismo, ¿no? Además, he tenido estas semanas la oportunidad de salir fuera de Lima, ¿no? Y encontrarme con que hay muy pocos hoteles que están funcionando de manera adecuada en las regiones, ¿no? Y por lo tanto están sumamente llenos, pero la gran mayoría no está funcionando. ¿De qué porcentaje tiene usted información? Bueno, es natural. Si habían a nivel nacional más o menos hoteles registrados con las DIRCETURES, estamos hablando de unos 35 o 40 mil hoteles, más de la mitad, lamentablemente, lo que han hecho es cerrar porque no hay la demanda de pasajeros para poder cubrir siquiera los costos. Acuérdate que para cumplir los protocolos sanitarios en hospedaje hay que hacer una inversión entre 1.000 a 2.000 soles para poner la habitación adecuada de acuerdo a los nuevos protocolos. No todos están en la capacidad de hacerlo, por eso muchos han preferido, mientras no exista un volumen importante de pasajeros, cerrar los hoteles temporalmente hasta que mejore la demanda, porque había demasiada oferta, y al cerrarse las fronteras, hoy día tú vas a Tacna y por lo menos el 90% de los hoteles están cerrados porque solamente llegan el 5% de los turistas a Tacna o a Puno, ¿no? Y eso hoy día se motivan básicamente del turismo corporativo, del turismo interno, de algunos que van a visitar a las familias. Entonces, esto tiene que generarse con unas medidas de reactivación, inyectando dinero a la demanda, dándole posibilidades que un funcionario público que tiene su sueldo asegurado cada fin de mes pueda viajar, pueda gastar, pueda generar dinero circular que llegan a la MIPE, puede llegar al hotel, al restaurante, a la empresa de souvenir, etcétera, y con eso iniciar la cadena virtuosa de la generación de riqueza, generación de empleo y especialmente de buscar el cierre, de evitar el cierre de las empresas. A ello hay que agregar también el tema de los restaurantes, ¿no? Que también han elevado sus costos, y eso tiene que ver también con la canasta básica, ¿no? Pero fundamentalmente porque no hay una política que pueda unir a esta cadena de desarrollo del turismo, ¿no? Hoteles, transporte, alimentación, etcétera. Ustedes tienen ese plan, han conversado con el señor Pedro Frank, que nos comentaba. Sí, nosotros hemos tenido una mesa ejecutiva la semana pasada con el ministro Franque, con el ministro Sánchez. Estamos trabajando de la mano con el Estado, y hemos sentido que sí nos están escuchando, porque hemos diseñado 40 medidas de reactivación que estamos esperando a que pase el tema político para que puedan anunciarse. Son temas desde exoneración tributaria, reducción del IGB, hasta incentivos para que el turismo escolar pueda impulsarse con subsidios desde el Estado. Hay un conjunto de medidas. Mira, solamente abriendo fronteras podríamos tener seguramente en el corto plazo unos 500,000 extranjeros y llegar por lo menos a una cifra decente del 20% con comparación del 2019. Pero estas medidas se tienen que dar rápidamente. El Ministerio de Salud tiene que aprender a convivir entre lo que es la pandemia sanitaria con la pandemia económica. No puede cerrarte, no puede meterte en la casa con candados y llaves en el último piso diciendo no sales de tu casa pero no te contagias. ¿Cómo comes, cómo vives, cómo educas a tu gente? Eso es lo que se tiene que aprender, pero cumpliendo los protocolos sanitarios, respetando
respetando el derecho de los demás a la distancia física, todas estas medidas que son indispensables para poder buscar un equilibrio entre lo que es el cuidado de la salud y el regreso a los puestos de trabajo. Me parece muy importante estas propuestas que usted está señalando, ¿no? Nos gustaría continuar, pero los programas tienen su tiempo. Pero quería hacerle dos preguntas muy puntuales, entendiendo de que nuestro programa es un programa orientado hacia los trabajadores que de alguna manera necesitan información para saber cómo va a crecer nuestra economía. En este caso, también los trabajadores de las pymes que están alrededor del turismo, ¿no? El premio Nobel de Economía, ¿no? del año 2021, ¿no? Lo ha logrado como consecuencia de demostrar que si el salario mínimo se eleva, eso genera más empleo por la misma reactivación económica. Es un hecho que demuestra, pues, que las tesis del neoliberalismo, del mercado extremo, han estado equivocados y pruebas al canto, ¿no? Hay un montón de información que ellos han dado luego de una investigación de más de 40 años, ¿no? ¿Cómo garantizar que esto también se dé, que los empresarios comprendan que con los trabajadores se puede trabajar, para que los trabajadores también entiendan que sin capital, ¿no?, el país no avanza? Mira, el tema de la suspensión perfecta de labor es un claro ejemplo de lo que está pasando. Nosotros que no tenemos clientes, pasajeros, ni en los hoteles, ni en los restaurantes, apenas sobrevive un porcentaje del 20-30% de las empresas. Si hoy día les dicen, como está sucediendo, todos tus trabajadores que estaban en suspensión perfecta laboral tienen que regresar, simplemente ahí se cierran las empresas, porque no van a tener para pagar el salario de fin de mes, porque no tienen ingresos, están afectados en los flujos, y porque también no van a tener cómo liquidarlos, entonces van a tener que ir a procesos de insolvencia donde perdemos absolutamente todos. Entonces, ningún extremo es bueno, ni la de los trabajadores pedir algo que no va a ser posible cumplir, ni la de los empleadores que quieran pretender ser Pepes el Vivo y tratar de buscarse un colaborador más económico teniendo un colaborador bien capacitado. Entonces, ese es el mensaje que creo que es importante transmitir. Ningún extremo es bueno, todo debe ser un equilibrio, y el mercado y trabajo justo es lo que pide hoy día los nuevos principios y valores que deben tener tanto los empresarios como los trabajadores. Bien, señor Canales, muchas gracias por acompañarnos en Hora Sindical, ¿no? Y estaremos próximamente también tocando otros temas con respecto a este importante sector de la economía como es el turismo. Gracias, señor Muchísimas Canales. Gracias, Marcos. Hasta pronto. Gracias, Marcos.